Bienvenido a mi canal Aprender Fula. Hoy en este vídeo vamos a aprender algunas palabras a través de mi diccionario que he escrito este año. Si no has podido suscribir a este canal, yo te recomendaría suscribirte para no perder los próximos vídeos que haremos aquí. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Hoy en este vídeo vamos a aprender algunas palabras con este diccionario de Fula español y español Fula. Así que no puedes perder esto. Quédate hasta el final, aprenderás un montón de palabras que son de Fula y que son de español también, ¿vale? Y no olvides también compartir los vídeos con tus familiares, con tus amigos, en todo esto. Vamos al grano para no perder mucho tiempo. Así que empezamos. Vamos a empezar por la parte de español primero, ¿vale? Empezamos por la parte de español. Ya ves, aquí es español Fula. Así que empezamos por aquí, ¿vale? Abandonar. Abandonar en Fula sería achugol. Abajo sería ley. Abeja. Abeja sería ñaki. Ñaki. Abonarse. Abonarse, neɓugol. Neɓugol. Abrir, uddutugol. Abrazar. Abrazar, hufagol. Abrazar, hufagol. Abrazar, hufagol. Tenemos también acelerar. Acelerar, yaunugol. Acelerar, yaunugol. Admirar, welangol. Admirar, welangol. Pasamos aquí y venimos a la página 2. Aquí tenemos alcanzar, tounugol o heutingol. Amable, moyo. Amable, moyo. Tenemos también apoyar. Apoyar, wallugol. Apoyar, wallugol. Tenemos también ayuno, horude. Ayunar, horugol. También tenemos el verbo ayudar, wallugol. Ayudar, wallugol. Tenemos también en la parte B, tenemos belleza, ngari. Belleza, ngari. Tenemos también el verbo beber. Beber en Fula sería yarugol. Yarugol. Tenemos beso, nunno. Besar, nunnagol. Besar, por ejemplo, besar tu chica sería nunnagol. Besar, el verbo es besar, nunnagol. Ahora pasamos a la parte Fula español para también mostraros también que hay dos partes. Vamos. Vamos a empezar con la letra S, ¿vale? Vamos a empezar con la letra S. Y vale, S. Tenemos saha, ¿vale? Saha significa momentos o tiempos. Tenemos también sabagol. Sabagol significa esperar. Sabagol, esperar. Sabagol. También puede significar fadugol. También puede significar sabagol o fadugol. Son dos palabras. Por eso a veces en Fula hay palabras polisémicas, palabras que significan un montón de cosas que utilizamos. ¿Qué palabras tenemos también? Tenemos sago. Sago es según mi gusto, según el gusto, según el gusto. Sago, según el gusto, según mi opinión o según mi idea, según mi punto de vista. Sago, ¿vale? Tenemos también el verbo sacagol.
Verbo sacagol significa interceptar, ¿vale? Interceptar. El verbo esto significa también esto, ¿vale, chicos? Vale. Vamos también el verbo saludar. Sabemos que el saludo es muy importante para hacerlo. ¿Cómo se llama? En Fula se llama salmingol. Salmingol es saludar. Saludar. Salmingol, saludar. Salmingol, saludar. Vale. Si os habéis gustado el vídeo, me das un comentario. Si quieres que repito como este tipo de vídeos, me das en los comentarios para que lo pueda saber luego para hacer más contenido como este. Si te ha gustado el vídeo, deja un like y no olvides compartirlo con tus amigos, con tus compañeros o con cualquier persona que sepas que quiera aprender el Fula o que está en España o que está en África. Y nos vemos el próximo.